Evangelio de hoy. Domingo 1 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 46 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión, para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y lo sacó hasta cerca de Betania. Y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, Jesús resucitado habla a sus discípulos con la claridad que sólo puede provenir de aquel que ha vencido a la muerte, revelándoles que todo lo que había sido escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos debía cumplirse. Y lo hace con una autoridad serena que no impone, sino que ilumina, como si encendiera una lámpara en un corazón que aún permanecía en penumbra, abriendo su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Como un maestro paciente que no solo explica, sino que transforma al que escucha, dejando ver que el misterio de su pasión, muerte y resurrección no fue una tragedia accidental, sino un designio divino, un cumplimiento amoroso del plan eterno de salvación, en el cual cada paso hacia el Calvario era al mismo tiempo un paso hacia la redención. Porque el sufrimiento que parecía derrota era en realidad victoria disfrazada. Y en esa revelación se condensan siglos de promesa, esperanza y fidelidad divina. Jesús les dice con claridad: Así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y esa frase contiene todo el drama y la gloria del Evangelio. Porque muestra que la cruz no fue un error ni un obstáculo, sino el trono desde el cual el Hijo del Hombre sería glorificado. Y al tercer día, como la aurora que rompe la noche más oscura, la resurrección se convierte en la prueba suprema de que el amor es más fuerte que la muerte. Y al decirlo, el Señor no solo les recuerda un hecho pasado, sino que les da un fundamento para su fe. Una raíz firme desde la cual nacerá la misión de la Iglesia. Porque la resurrección no es solo una noticia. Es una realidad transformadora que hace que todo cambie. Que ya nada pueda ser igual. Y que los discípulos, antes temerosos y encerrados, ahora sean enviados como testigos a proclamar este mensaje hasta los confines del mundo. No con palabras vacías, sino con la experiencia viva de haberlo visto, de haberlo tocado, de haber compartido con él después de su victoria. En este breve pero profundo relato, Jesús declara que en su nombre será predicada la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y con ello establece no solo el contenido del anuncio, sino también su dirección y su alcance. Porque el Evangelio no es un mensaje para unos pocos elegidos, sino una buena noticia para todas las naciones, sin distinción.
sin fronteras, sin exclusiones. Y al decir conversión y perdón de los pecados, se pone de manifiesto el corazón de su misión redentora, ya que el encuentro con Cristo no es una mejora superficial de la conducta, sino un cambio radical del corazón. Una vuelta a Dios que es posible porque Él mismo ha abierto el camino. Y el perdón que se ofrece no es condicional ni calculado, sino gratuito y total, fruto de la sangre derramada en la cruz, que limpia, restaura y da nueva vida. Y esa es la misión que se les confía a los discípulos. Llevar esa esperanza, ese anuncio de salvación, más allá de sus miedos, más allá de su historia, más allá de sí mismos. Jesús les dice: ustedes son testigos de esto. Y esa afirmación no es solo una constatación, sino una vocación. Un llamado que marca para siempre la identidad de quienes lo han conocido. Porque no se puede ser testigo sin implicarse, sin responder, sin dejarse transformar por lo que se ha visto y oído. Y los discípulos no son enviados como propagandistas o como ideólogos, sino como testigos que dan fe con su vida, que anuncian lo que han vivido, que proclaman no una doctrina aprendida de memoria, sino una verdad encarnada en su propia existencia. Y esa es también la vocación de cada cristiano. Ser testigo de la resurrección. Dar testimonio con la palabra, con las obras, con la coherencia de una vida transformada, con la esperanza que no defrauda, y como una promesa que los prepara para la misión. Jesús les dice que enviará sobre ellos lo que el Padre prometió. Una referencia clara al Espíritu Santo. A esa fuerza desde lo alto que no es solo energía, sino presencia divina. Amor derramado. Consuelo profundo. Guía interior. Y les pide que permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con esa fuerza. Lo cual nos recuerda que la misión no nace de la improvisación, ni de la autosuficiencia, sino de la espera orante, de la apertura al don, de la obediencia humilde. Y que solo quien ha sido tocado por el Espíritu puede verdaderamente proclamar a Cristo. Porque no se trata de una tarea humana, sino de un envío divino, sostenido por la gracia, alimentado por la fe y fecundado por la caridad. Jesús no los deja solos. No los abandona después de haberles confiado una misión tan grande, sino que los lleva consigo hasta las afueras de la ciudad. Hasta Betania. Ese lugar cargado de memorias sagradas, de amistad, de lágrimas y de consuelo, donde María, Marta y Lázaro fueron testigos de su poder y de su ternura. Y allí, en ese espacio íntimo, con una delicadeza que desborda majestad, levanta sus manos para bendecirlos. Y en ese gesto, que parece tan sencillo, se encierra un océano de amor. Porque no solo los despide, sino que los consagra. Los unge espiritualmente. Los prepara para vivir su ausencia con la certeza de su presencia. Y mientras los bendice, es elevado al cielo. No como quien huye, sino como quien se glorifica. Como quien entra en la plenitud del Padre, llevándose consigo nuestra humanidad. Transfigurada, elevada, reconciliada,
Contemplar la ascensión de Cristo es reconocer que la historia no termina en el sepulcro. Ni siquiera en el jardín del resucitado. Sino que se abre a la eternidad. Porque Jesús, al subir al cielo, no se aleja, sino que se hace más cercano. Más universal. Ya no limitado por el espacio o el tiempo, sino presente en todo lugar. Accesible en cada Eucaristía. En cada corazón abierto a su gracia. Y esa ascensión, que podría parecer despedida, es en realidad promesa. Es esperanza. Es la afirmación luminosa de que nuestra patria definitiva no está aquí, sino allá donde Él está. Sentado a la derecha del Padre. Intercediendo por nosotros. Preparando el lugar para los suyos. Acompañando la historia hasta su cumplimiento final. Y así. El cielo ya no es un lugar lejano, sino el destino cierto de los redimidos. La meta hacia la cual camina la Iglesia. Animada por la fuerza del Espíritu y por la certeza de su amor. Los discípulos, lejos de entristecerse por la partida de su Maestro, regresan a Jerusalén con gran alegría. Y esa actitud, que desafía toda lógica humana, nos revela que han comprendido el misterio, que han interiorizado la promesa, que su fe ya no está basada solo en lo que ven, sino en lo que creen, en lo que han recibido en lo profundo de su espíritu. Y vuelven a Jerusalén, el lugar donde todo parecía haber terminado en tragedia, con un gozo que transforma su miedo, con una esperanza que trasciende la lógica del mundo, porque saben que no están solos, que su Señor no ha desaparecido, sino que vive para siempre, que desde el cielo los guía, los fortalece y los prepara para el envío definitivo. Y ese retorno gozoso a Jerusalén es imagen también de nuestro regreso al mundo, no como huida, sino como misión, como testimonio alegre de que Cristo vive, reina y viene. Y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Dice San Lucas, subrayando que la experiencia del resucitado y de la ascensión no los lleva al aislamiento, ni a un entusiasmo efímero, sino a una vida de oración, de adoración, de comunidad. Porque han entendido que el verdadero discípulo es aquel que vive unido a Dios, que se alimenta de su presencia, que no se dispersa en la rutina, sino que regresa una y otra vez a la fuente, al templo, que no solo es un lugar físico, sino el símbolo de una vida centrada en Dios. Y allí, entre cantos y alabanzas, los discípulos esperan, confían, se preparan para recibir la promesa, sabiendo que toda misión fecunda nace de la oración, y toda fidelidad se fortalece en la alabanza. Y así, en ese clima de adoración, se gesta Pentecostés. Y con él, la Iglesia. Esta escena final del Evangelio de Lucas, lejos de cerrar un relato, abre un horizonte nuevo. Un tiempo nuevo. El tiempo de la Iglesia. El tiempo del Espíritu. El tiempo de la misión. Porque Jesús, al ascender, no deja una ausencia, sino una presencia distinta. Una presencia sacramental.
espiritual, eclesial. Y esa presencia es la que anima cada paso de nuestra fe, la que sostiene nuestra esperanza, la que transforma nuestras caídas en oportunidades de conversión y nuestros sufrimientos en ofrendas redentoras. Por eso, celebrar la ascensión no es mirar al cielo con nostalgia, sino vivir en la tierra con propósito, con pasión, con los ojos fijos en Jesús y los pies bien puestos en el camino del Evangelio. La ascensión de Cristo, además de ser un acto glorioso, es una pedagogía divina, una manera del Señor de formar a sus discípulos, de enseñarles que la verdadera madurez espiritual implica aprender a vivir con la ausencia visible, pero con una presencia interior mucho más fuerte, más intensa, más constante. Y es en esa dinámica donde la fe crece, donde la confianza se purifica, donde el amor se desinteresa, porque ya no se apoya en el ver, sino en el creer. Ya no se sostiene en la seguridad humana, sino en la promesa divina. Y así, Cristo los prepara para el tiempo del Espíritu, donde ya no dependerán de su palabra audible, ni de sus gestos físicos, sino de la acción misteriosa del Paráclito, que les recordará todo, que los guiará a la verdad plena, que les dará fuerza para testimoniar hasta el martirio, y que hará de sus corazones el nuevo templo, la nueva morada de Dios. En la ascensión, contemplamos también el destino de nuestra humanidad. Porque Cristo no sube al cielo solo con su divinidad, sino con su humanidad glorificada, llevando consigo nuestra carne, nuestra historia, nuestro dolor y nuestra esperanza, elevando todo lo humano hasta lo divino. Y eso, lejos de ser un símbolo abstracto, es una verdad radical que cambia la forma en que miramos el mundo. Porque si nuestra carne está sentada a la derecha del Padre, entonces nuestra vida tiene un valor eterno. Nuestras decisiones tienen un peso trascendente. Nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden ser semillas de eternidad. Y cada momento, cada encuentro, cada sufrimiento, puede ser ofrecido, unido y transformado en gracia y en gloria. Porque el cielo ya no es ajeno, sino hogar. Ya no es utopía, sino promesa cumplida en Cristo. Cuando los discípulos ven desaparecer al Maestro entre las nubes, no quedan vacíos, sino colmados de sentido. Y esa paradoja, la gran paradoja de la fe, es también la nuestra. Porque muchas veces sentimos que Dios se oculta, que no lo vemos, que el cielo se cierra. Pero si acogemos el misterio de la ascensión, comprendemos que su lejanía es en realidad una forma más profunda de cercanía, que su partida es el inicio de una nueva forma de presencia, silenciosa, sagrada, total. Y en esa fe, sostenida por la palabra, por la oración, por la Eucaristía, por la comunidad, seguimos caminando, confiando en que un día, también nosotros seremos elevados, transformados, glorificados. Si permanecemos fieles hasta el final. Y si dejamos que su Espíritu nos guíe cada día.
Volver a Jerusalén. Después de la ascensión. Es un gesto cargado de valentía. Porque es regresar al lugar donde fueron perseguidos. Al lugar del escándalo, del rechazo, del dolor. Pero esta vez. No vuelven con miedo sino con júbilo. No regresan escondidos sino cantando. Porque saben que Cristo ha vencido. Que la cruz ha sido exaltada. Que la muerte ha sido vencida. Y por eso la ciudad que parecía condenarlos se convierte en el lugar donde nacerá la iglesia. Donde el Espíritu será derramado. Donde el Evangelio comenzará a expandirse. Y así se revela que Dios puede transformar nuestras heridas. Nuestros fracasos, nuestras historias rotas. En cuna de vida nueva, en fuente de bendición. Y en inicio de algo más grande. La alabanza constante en el templo. Que menciona el evangelista. No es solo una actitud litúrgica. Sino una clave de vida. Porque ¿quién ha visto al resucitado? ¿Quién ha sido tocado por la bendición del Cristo glorificado? No puede vivir más en la queja. Ni en la tibieza. Sino que su vida se convierte en una Eucaristía permanente. En una acción de gracias viva. En un testimonio ardiente. Y esa alabanza no niega el dolor, no ignora las cruces. Pero las transforma, las redime. Las llena de sentido. Y por eso el cristiano incluso en la noche. Canta incluso en el desierto. Alaba incluso en la tribulación, bendice. Porque sabe que su Señor ha subido al cielo. Y desde allí no cesa de mirarlo con amor, de sostenerlo con gracia. Y de prepararle un lugar eterno junto al Padre. La ascensión no es el fin del Evangelio. Sino su apertura gloriosa hacia una nueva etapa. Porque el cielo que Cristo abre no es una clausura. Sino una promesa que se extiende. Una esperanza que se propaga. Una luz que ya no se apaga. Y esa luz que brilla desde lo alto. Ilumina la vida cotidiana de los creyentes. Transforma el tiempo presente. Llena de sentido nuestras esperas. Nuestras búsquedas, nuestras lágrimas. Porque todo, absolutamente todo, puede ser vivido a la luz de esa gloria que ya ha sido conquistada. Que ya ha sido anticipada en Cristo. Y que se nos ofrece como destino compartido. Como herencia bendita, como meta definitiva. Los discípulos. Que una vez huyeron por miedo. Que negaron, que dudaron, que se encerraron en el cenáculo. Ahora aparecen transformados, llenos de alegría. De certeza, de adoración, porque han visto cómo las Escrituras se han cumplido. Han comprendido que el Mesías tenía que padecer. Que debía morir, pero también que debía resucitar al tercer día. Y subir al Padre, y esa comprensión. Que no nace del esfuerzo humano. Sino de la iluminación del resucitado. Los impulsa a vivir de un modo nuevo. A proclamar con valentía. A esperar sin desesperar. A amar sin límites. Y hacer en el mundo signos visibles de aquel que ya reina invisiblemente desde los cielos. La promesa del Espíritu Santo. Hecha por Jesús antes de su ascensión. Es la garantía de que no los deja huérfanos. De que su partida no es abandono. Sino plenitud. Y esa promesa, esperada con fe y con perseverancia, es la que dará nacimiento a la Iglesia. Comunidad de testigos. Cuerpo místico de Cristo. Asamblea de creyentes guiados por el Espíritu. Y esa Iglesia que brota de la obediencia a la palabra.
y de la fuerza de lo alto. No se fundamenta en un edificio, ni en un sistema, sino en la experiencia viva del resucitado, en la memoria del Señor glorioso, en la comunión fraterna, en la oración perseverante, y en el testimonio hasta los confines del mundo. Al mirar hacia el cielo, los discípulos no pierden el rumbo. No se desconectan de la tierra, sino que reciben desde lo alto el impulso para transformarla, para santificarla, para hacer del mundo un espacio de reino. Un lugar donde el amor de Dios se haga visible, donde la justicia tenga su morada, donde el perdón sea pan cotidiano, y la misericordia, norma de vida. Y así, la contemplación de Cristo elevado no los aleja de su misión, sino que los lanza hacia ella, con más ardor, con más claridad, con más confianza, sabiendo que el Señor, aunque invisible, permanece presente, actúa, intercede y conduce la historia hacia su plenitud. El hecho de que los discípulos regresen a Jerusalén llenos de alegría, tras haber presenciado la partida de su Maestro, es uno de los signos más reveladores del Evangelio, porque demuestra que han comprendido en lo profundo que la ausencia de Jesús en el plano visible no significa una pérdida, sino un cumplimiento. No es una tragedia, sino una glorificación. No es una despedida eterna, sino una invitación a vivir desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad. Y esa alegría, que nace del Espíritu, que brota de la certeza del cumplimiento de las promesas, es la que les permitirá enfrentar la persecución, el rechazo, la cruz, y aún así seguir anunciando que el crucificado ha resucitado, ha subido al cielo, y que volverá con gloria, para hacer nuevas todas las cosas. La ascensión, al igual que la resurrección, es un misterio de fe que no se comprende por simple razón, sino por revelación. Y solo se acoge con un corazón abierto, humilde, dispuesto a dejarse sorprender por Dios, que actúa más allá de nuestras categorías, más allá de nuestros esquemas, más allá de nuestras expectativas. Porque en este gesto de Jesús, que sube al cielo, hay una proclamación silenciosa, pero poderosa, de que el amor de Dios ha vencido, de que la humanidad está llamada a la gloria, de que el tiempo no termina en la muerte, sino que se abre hacia la eternidad. A partir de la ascensión, la comunidad cristiana entiende que su Señor, aunque no lo vea con los ojos del cuerpo, lo percibe con los ojos del alma, lo experimenta en la palabra, lo adora en la Eucaristía, lo reconoce en los pobres, lo acompaña en la oración, lo sigue en la caridad. Y por eso, el espacio físico que él ocupó en la tierra no queda vacío, sino que se llena de una nueva presencia, invisible pero real, espiritual pero tangible para quien cree. Y esa presencia es más universal, más íntima, más duradera, porque no se limita a una época, a un lugar, a un grupo,
sino que abarca a toda la humanidad. A lo largo de todos los tiempos, Cristo al subir al cielo no se aleja. Se acerca de una manera nueva, más profunda, más íntima. Porque ahora no camina al lado del discípulo, sino dentro de él. Habita en su corazón. Lo transforma desde dentro. Y eso solo es posible porque su humanidad ha sido glorificada. Ha sido elevada. Ha sido introducida en la comunión eterna con el Padre. Y por eso, desde ahora, todo lo humano, cuando se une a Él, tiene acceso al cielo. Toda vida, toda historia, toda herida, puede encontrar en Cristo glorioso su redención, su sentido, su plenitud. El cielo. Entonces, no es un lugar físico, sino una condición de vida en Dios. Una realidad donde reina el amor perfecto. Donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Y hacia ese cielo, Cristo nos ha abierto el camino. No como alguien que simplemente desaparece, sino como el primero en llegar. Como el primogénito entre los resucitados. Como el guía que conduce. Como el puente que une. Como la luz que atrae. Y por eso, mirar al cielo no es evadir la realidad. Es verla desde lo alto. Con la mirada de Dios. Con la esperanza firme. Con el corazón encendido de fe. Al leer este pasaje, el creyente de hoy es invitado a contemplar a Cristo ascendido. No como alguien lejano, sino como su compañero de camino. Su intercesor. Su Señor glorioso. Que reina desde el cielo. Pero que actúa en la tierra. Por medio de su Espíritu. De su palabra. De los sacramentos. De la comunidad. De los pequeños gestos de amor. Y esa contemplación no debe alejarnos del mundo, sino empujarnos a vivir en él con la dignidad de los hijos de Dios. Con el gozo de los redimidos. Con la paz de los que han sido alcanzados por la gracia. Sabiendo que Cristo, glorioso y vivo, nos espera al final del camino. El testimonio de los apóstoles. Después de la ascensión. Es un signo claro de cómo la presencia de Cristo, aunque ya no desobó, se vuelve más fuerte, más determinante, más fecunda en la historia de la Iglesia. Porque ellos, que antes habían huido, que se habían escondido, que habían dudado, ahora salen con valentía. Proclaman con firmeza. Y anuncian con alegría. Que Jesús está vivo. Que ha resucitado. Que ha ascendido a los cielos. Y que desde allí guía a su pueblo. Anima su iglesia y sostiene la misión. La ascensión, lejos de ser un final, es un nuevo comienzo, un envío. Un acto de confianza de Jesús hacia sus discípulos. Como diciéndoles: ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes son mi cuerpo en la tierra. Ahora ustedes deben llevar mi amor a todos los rincones. Y ese envío que parece desafiante es también una promesa. Porque Jesús no los deja solos. Promete el Espíritu. Promete su fuerza, promete su guía.
Y por eso los discípulos no se marchan tristes, sino llenos de alegría, con el corazón ardiente, porque saben que su Señor vive, reina y actúa. En nuestros días muchas veces, los cristianos pueden sentirse tentados a vivir una fe encerrada, temerosa, apagada, especialmente ante un mundo que parece indiferente, hostil o agresivo. Pero el mensaje de la ascensión viene a sacudirnos, a recordarnos que tenemos un mandato, una misión, una esperanza, y que Cristo desde el cielo nos acompaña, nos sostiene, nos fortalece. Por eso no hay lugar para el desaliento, para el miedo ni para la pasividad. Todo cristiano, al contemplar la ascensión, es invitado a elevar su mirada, a ampliar su horizonte, a recordar que su vida no está encerrada en lo material, en lo inmediato, en lo terreno, sino que tiene un destino eterno, glorioso. Y que cada acto de amor, cada servicio silencioso, cada oración ofrecida con fe, tiene eco en el cielo. Porque allí está Cristo, nuestro hermano, nuestro mediador, nuestro Rey, y allí nos espera. Nos prepara lugar, nos bendice constantemente. Esta verdad tan sublime no debe hacernos olvidar las realidades del mundo. Al contrario, debe impulsarnos a vivirlas con mayor intensidad, con mayor entrega, con mayor esperanza, sabiendo que todo, absolutamente todo, está bajo la mirada de aquel que reina desde lo alto, pero que no es ajeno a nuestras lágrimas, a nuestros esfuerzos, a nuestros dolores. Por eso la ascensión es un llamado a la acción, a la fidelidad, a la confianza, porque el cielo desde ahora está unido a la tierra en Cristo glorioso. Cuando Jesús asciende a los cielos, no abandona a sus discípulos, sino que los deja con una misión clara y con una promesa firme. La promesa del Espíritu Santo, que vendrá a darles el poder necesario para ser testigos hasta los confines del mundo. Esto significa que la fe cristiana no es pasiva, ni contemplativa en el sentido de quedarse esperando, sino activa, misionera, transformadora. Porque quien ha experimentado la presencia del Señor, aunque ya no se vea físicamente, no puede callarse, no puede guardárselo, no puede vivir para sí, sino que debe anunciar, compartir y servir con todo su ser. El gesto de Jesús levantando las manos y bendiciendo, mientras asciende, nos revela la esencia de su misión, que no es condenar, ni juzgar, ni aplastar, sino bendecir, salvar, animar y enviar. Y esa bendición, que parece un gesto sencillo, es en realidad un acto profundo de amor, que implica presencia constante, gracia continua y protección divina, porque esas manos levantadas son las manos que curaron, que abrazaron, que partieron el pan. Y ahora, desde el cielo, siguen actuando, siguen amando y siguen sosteniendo a los suyos. El hecho de que los discípulos regresen a Jerusalén con gran alegría, después de ver a Jesús ascender, es uno de los signos más impactantes de este pasaje, porque va en contra de lo que uno esperaría. Pues cuando alguien se va, uno suele quedar triste, con nostalgia, con vacío. Sin embargo, ellos regresan con gozo, porque comprenden por fin que la presencia del Señor no está sujeta a la vista sino a la fe, que Él, aunque esté a la diestra del Padre, está también con ellos.
En su corazón. En su misión en su comunidad. La ascensión vista desde la fe. No es una despedida sino una plenitud. Es como la culminación de un proceso de revelación. En el que Dios, que se hizo hombre ahora eleva la humanidad hasta el cielo. Y eso que parece un detalle teológico, tiene implicaciones enormes para la vida cristiana. Porque significa que nuestra carne, nuestra historia, nuestra debilidad, han sido asumidas por Dios y llevadas hasta su gloria. Lo cual transforma completamente nuestra visión del mundo. Cristo glorificado en el cielo. No es un Dios lejano, ausente o indiferente, sino el mismo Jesús que compartió la mesa con los pecadores, que lloró ante la tumba de Lázaro, que sanó a los enfermos, que perdonó a los culpables. Y ese mismo Jesús ahora está vivo y glorioso reinando con misericordia y con amor, y eso es motivo de alabanza, de confianza y de consuelo. En la ascensión, Jesús inaugura un nuevo modo de presencia. Más espiritual, más universal, más profundo. Que no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Y esto es una invitación para que los creyentes aprendan a descubrirlo en lo cotidiano. En lo sencillo, en lo frágil, porque allí, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Porque en cada Eucaristía Él se hace presente. Y en cada pobre, en cada necesitado Él se deja encontrar. La ascensión también es una enseñanza para los momentos de aparente silencio divino. Porque a veces sentimos que Dios no actúa, que no responde, que está ausente. Sin embargo, este misterio nos muestra que su presencia, aunque invisible, es real, operante, eficaz. Y que en esos silencios muchas veces Él está actuando en lo profundo, purificando, enseñando o fortaleciendo. La misión que Jesús encomienda a sus discípulos después de su ascensión es clara y desafiante, pues deben ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este mandato no es simplemente una orden, sino una invitación a vivir la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Y a transmitir esa experiencia con valentía y fidelidad. Sin miedo ni titubeos. Porque el testimonio verdadero nace de la convicción profunda. Y de la certeza que da el Espíritu Santo, que Jesús promete enviar para fortalecer y guiar. La alegría de los discípulos al regresar a Jerusalén no es fruto de un instante, sino del descubrimiento de que Cristo vive. Y que su presencia no se limita a un espacio físico, sino que se hace realidad en la comunidad, en el amor fraterno y en la acción misionera. Esa alegría es contagiosa y transforma el miedo en coraje, la duda en fe firme y el desconcierto en esperanza segura. Es significativo que la narración concluya con ellos alabando a Dios en el templo. Un símbolo de encuentro y oración, donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Así, la experiencia de la ascensión impulsa a la comunidad a la alabanza y la oración constante, reconociendo que el poder para cumplir la misión viene del Padre y del Espíritu. La ascensión revela la dimensión escatológica de la fe cristiana, porque anuncia la realidad última hacia la cual caminamos. La plena unión con Dios en su gloria. Esta esperanza no es lejana ni abstracta, sino una fuerza que nos sostiene en el presente, dándonos sentido y propósito en medio de las dificultades y sufrimientos. El retorno de Jesús al Padre no significa un alejamiento,
sino una exaltación que abre el camino, para que también nosotros podamos compartir la misma gloria. El Hijo de Dios hecho hombre asume nuestra condición humana y la eleva, mostrando que el destino final del ser humano es participar en la vida divina, más allá del tiempo y el espacio. La ascensión invita a los creyentes a vivir en tensión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la fe y la esperanza activa. Es un llamado a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, confiando en que Dios está trabajando en lo oculto, para transformar toda la creación. La bendición que Jesús imparte antes de subir al cielo no es solo un acto simbólico, sino la transmisión de su poder y gracia, para que la misión continúe con éxito. Es la garantía de que, aunque ausente corporalmente, Él acompaña siempre a su iglesia, sosteniéndola con su amor y fortaleza. La ascensión es también un recordatorio de la necesidad de la humildad y la obediencia en la vida cristiana, porque reconocer la soberanía de Dios sobre todo nos libera del egoísmo y nos impulsa a servir con generosidad y entrega total. Al aceptar la voluntad divina, encontramos la verdadera libertad y plenitud. Jesús no solo asciende en soledad, sino que lo hace acompañado de la promesa del Espíritu Santo, que será el guía, consuelo y fuerza de la comunidad de creyentes. Esta promesa es fuente de esperanza y valentía, que convierte la fragilidad humana en audacia misionera. La escena del templo donde los discípulos vuelven a orar refleja la centralidad de la oración en la vida cristiana. Ante la misión encomendada, la oración es la fuente que renueva las fuerzas, fortalece la fe y abre el corazón a la acción inspirada por Dios. La ascensión nos enseña que la verdadera autoridad no se ejerce desde la dominación o el poder terrenal, sino desde el servicio y la entrega amorosa. Jesús es Rey y Señor, pero su reino es de amor, justicia y paz. Y su autoridad se manifiesta en la cruz y la resurrección. La actitud de los discípulos, llenos de gozo, es un modelo para los cristianos de todos los tiempos, que deben aprender a alegrarse en medio de las pruebas, confiando en la presencia viva de Cristo y en su victoria definitiva sobre la muerte y el mal. La ascensión también abre una nueva dimensión en la relación entre Dios y el hombre, porque Jesús, al sentarse a la derecha del Padre, intercede por nosotros de manera permanente, mostrando que la salvación no es un evento del pasado, sino una realidad actual y continua. La misión que se encomienda a los discípulos no es tarea sencilla ni cómoda, pero la certeza de la presencia del Espíritu Santo transforma el miedo en confianza y la inseguridad en valor. Cada cristiano está llamado a ser testigo fiel de la verdad, con palabra y con obras, en su familia, trabajo y comunidad. La ascensión de Jesús es un acto de amor supremo, que confirma que el camino hacia Dios pasa por la entrega total y el sacrificio, y que la gloria verdadera no está en el poder terrenal, sino en la fidelidad al plan divino, incluso en la cruz. La ascensión es un momento de transición, que marca el paso de la presencia visible de Jesús entre sus discípulos a una presencia espiritual y universal, que trasciende fronteras y tiempos, haciendo de la Iglesia el cuerpo místico de Cristo, que continúa su obra en el mundo. Este misterio nos invita a profundizar en la comunión con Cristo y a confiar plenamente en la acción del Espíritu Santo que guía y fortalece a la comunidad cristiana.
En el mandato de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, se nos revela la universalidad de la misión cristiana. Nadie queda excluido del anuncio del Evangelio. Y cada persona, sin importar su cultura o condición, está llamada a escuchar la buena nueva y a ser transformada por ella. El gozo que experimentan los discípulos al volver al templo es un signo de la profunda experiencia espiritual que han vivido. La alegría no es superficial ni efímera, sino la expresión de la certeza de que Cristo ha vencido la muerte y que su promesa de vida eterna se cumple en quienes creen. La escena final en el templo nos recuerda que la vida cristiana está profundamente ligada a la oración y a la alabanza constante a Dios. En medio de los desafíos y la incertidumbre, la oración es el refugio que sostiene la fe y alimenta la esperanza. La ascensión abre la perspectiva de una fe que mira hacia el futuro con esperanza, confiando en que la historia humana tiene un destino de plenitud y gloria que se revela en Cristo resucitado. Esta esperanza debe impregnar cada acción y decisión de los creyentes, orientándolos hacia el servicio y la entrega generosa. La presencia gloriosa de Jesús a la derecha del Padre no nos aleja de nuestra realidad cotidiana, sino que la ilumina y transforma. Porque la gracia que emana de esa gloria penetra en el corazón de cada cristiano para renovar y fortalecer su vida espiritual. La ascensión es también una invitación a la humildad y a la confianza, reconociendo que el poder y la autoridad verdaderos no son de este mundo, sino que se manifiestan en el amor y la entrega total al servicio de los demás. Así, los discípulos aprenden que ser grandes en el reino de Dios implica ser servidores humildes y fieles. El Espíritu Santo prometido por Jesús es la clave para comprender la continuidad de su presencia y acción en el mundo. Él es el consolador que acompaña, el maestro que enseña y la fuerza que impulsa a la misión, transformando a los discípulos en apóstoles valientes y decididos. La alegría de los discípulos que regresan al templo se convierte en un modelo para toda la comunidad cristiana, que debe vivir siempre con gozo, incluso en medio de las pruebas, porque sabe que Cristo está con ellos hasta el fin de los tiempos. La ascensión marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la Iglesia, que ya no está limitada a un espacio geográfico, sino que se abre a todo el mundo, invitando a todos a formar parte del pueblo de Dios. Esta expansión implica también un compromiso personal y comunitario para ser testigos del amor y la salvación de Cristo. La bendición que Jesús imparte antes de ascender es una manifestación de su amor y cuidado por sus discípulos. Es una garantía de que Él no los abandona, sino que permanece presente a través de su Espíritu, acompañándolos en cada paso del camino. La oración en el templo simboliza la unión íntima entre Dios y su pueblo. Una unión que se fortalece con cada acto de fe y cada manifestación de amor y servicio. Esta relación es el fundamento de toda misión y el motor que impulsa a la comunidad cristiana a crecer y dar frutos. La ascensión también nos invita a renovar nuestra esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Esta esperanza es luz que disipa las tinieblas del miedo y de la desesperación, y nos abre a la confianza plena en la providencia de Dios. El hecho de que Jesús se siente a la derecha del Padre indica su autoridad plena y definitiva. Es la señal de que su obra redentora ha sido aceptada y que Él intercede por nosotros constantemente.
asegurándonos que nada podrá separarnos de su amor. Finalmente, la ascensión es una invitación a la comunión y a la unidad entre los discípulos, que deben permanecer firmes en la fe y en el amor, apoyándose mutuamente en la misión y en el testimonio del Evangelio. Este compromiso de comunidad es esencial para que el mensaje de Cristo llegue a todos los rincones del mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.